en el caso de una infección, en el caso de un fármaco, en el caso de, no sé, tal vez un problema metabólico innato, tanto exógeno como endógeno, tienden pues a alterar su función o estructura. Por ejemplo, el pH. El pH es importante en un rango de 7.40 más o menos, ¿no? Es lo denominado un rango homeostático, de equilibrio, ¿no? Pero cuando sale ese pH, ¿no?, por afectación del CO2 o el bicarbonato, las células empiezan a trabajar de manera distinta. Llega un momento en que ya no pueden solventar ese cambio y dejan de trabajar y entramos en patología, ¿no? Entonces, cuando excede esta capacidad, ¿no?, de poder adaptarnos a ese medio, sobreviene pues la lesión celular, el cambio, el daño. Que este daño puede ser potencialmente reversible, ¿no?, llegando a un punto. Por ejemplo, un pH 7.30, 7.50 todavía se puede mantener. Luego los rangos ya es bastante más complejo, puede haber daño. Y uno de los daños que puede ser la muerte celular, ¿no?, que tiene varios tipos: apoptosis, autoapoptosis o necrosis, ¿no? La siguiente. Hablemos de lo que es inflamación. Ya han hecho patología, ¿cierto? ¿No? ¿Todavía no? Ah, bueno. Va a agarrar un libro interesantísimo, ¿no?, que es el libro de Robbins, Robbins, el libro básico de la especialidad, ¿no? Y en el capítulo de inflamación, la primera página habla de esto, ¿no? Reacción del tejido vivo. Los muertos, los tejidos inertes, no se inflaman, vascularizados, ¿no?, frente a una anoxia biológica, química o física, ¿no? Por ejemplo, lo que hablamos, ¿no?, uno está montando bicicleta y pum, se golpea el codo, se hincha, ¿no? Tetra de celo, ¿no?, dolor, calor, rubor y tumor. Y si es una articulación o célula de decir impotencia o función. ¿Y cuál es el objetivo principal de la inflamación? Detener la agresión en global. Muchas veces, por ejemplo, se ha pasado, ¿no?, están haciendo jardinería y se le mete una espina al dedo, ¿no?, duele, pasa el tiempo y siente como un bultito, ¿no?, un bultito, y lo apretan y sale un poquito de pus, y englobada, ¿no?, un poco duro, por la espina. Eso se llama reacción a cuerpo extraño. Y es un fenómeno por el cual nuestros tejidos se inflaman e engloban esa noxa que causa problemas y evidentemente detienen el grano. Pero en algunos casos, puede llevar a daño tisular, con una expresión clínica relevante. Por ejemplo, la hepatitis viral. Uno podría pensar de que los 7 tipos de hepatitis viral, ¿no?, A, B, C, D, X, Y, Y, generan daños por sí solos, son virus hepatotropos. Pero solamente uno de ellos causa lesión tisular hepática por ser viral, hepatitis C. Todos los demás causan ese fenómeno de ictericia, dolor en el pulmón derecho, fiebre, malestar general, por problemas, digamos así, daño colateral de activación del sistema inmunitario, ¿no?, y la acción de transaminasas, que es la expresión de hepatitis, ¿no?, en el laboratorio. Entonces, generalmente, el sistema inmunitario, al defendernos, muchas veces genera pues esto, daño tisular y la expresión clínica relevante. La siguiente. Este es un ejemplo interesante, ¿no? Existen enfermedades en las cuales la inflamación es preponderante. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es inmunopatología, decimos perfecto, el sistema inmunitario trabaja muy bien, pero cuando trabaja en menos, es una inmunodeficiencia, ¿no?, que puede ser celular, humoral, primaria, secundaria. Cuando trabaja aberrantemente, es una enfermedad autoinmune, ¿no?, según nos empieza a atacar a nosotros, entre células, anticuerpos. Pero, ¿han escuchado ustedes lo que es enfermedad autoinflamatoria? ¿Sí? La inflamación como tal, ¿no?, este fenómeno innato, muchas veces despreciado, ¿no?, genera problemas importantes de daño, mediante esta cascada, la cascada del inflamasoma. El inflamasoma, vemos acá, ¿no?, mediado por caspasas y ciertos fenómenos, libera también fenómenos inflamatorios y también ciertas interleuquinas que se creían en un momento eran simplemente pues sesgadas a la inmunidad adaptativa. Pero no. La siguiente, este es un fenómeno en la gota, ¿no? Y entonces existen ciertos fenómenos, ciertas enfermedades recientemente descritas, será más unos 15 años, denominadas autoinflamatorias, muchas de ellas hereditarias, ¿no? Por ejemplo, la fiebre mediterránea familiar, ¿no?, tiene inflamación de las serosas, peritoneo, pericardio, pleura, ¿no?, y generan problemas, ¿no? Igual con muchos otros, ¿no? Algunos de alguna manera, nombres un poquito raros, ¿no es cierto?, pero son
enfermedades autoinflamatorias, en donde este fenómeno inflamatorio es aberrante. La siguiente. La inflamación genera una reacción importante a nivel sistémico, no solamente biológico, también conductual, que se llama reacción de fase aguda, que son muchas manifestaciones que van a verlas en la clínica y también a nivel laboratorial, que son de alguna manera determinadas por la inflamación. Por ejemplo, tenemos gripe, ¿no? Gripe. Estamos en la casa, ¿no? Tristes en la cama, y tenemos esto, ¿no? Malestar general, fiebre, no queremos comer, nos engreímos, estamos somnolientos, ¿no? Y esa es una reacción básicamente conductual que se expresa, ¿no? ¿Por qué? Por fenómenos biológicos, que puede haber leucocitosis, anemia y la regeneración de reactante de fase aguda, generado generalmente por estas citoquinas proinflamatorias denominadas del grupo de interleuquina 1, factor necrotumoral e interleuquina C. Son las principales, no todas. La siguiente. La fiebre. Fiebre es un signo importantísimo, ¿no? En clínica, tanto así que es denominado los síndromes cardinales. La fiebre no es sinónimo de infección, es fenómeno también de otro tipo de enfermedades, como tumores también inflamatorias. El hombre como ser humano es un ser homeotermo, ¿no? Y el ser homeotermo depende de ciertos mecanismos para mantener la temperatura en rangos bastante estrechos, ¿no? Y se llama mecanismo de termorregulación, alrededor de 37 grados centígrados, ¿no es cierto? Se dice que más o menos es 37.2 a las 10 de la mañana, hasta 37.5 a las 4 de la tarde, ¿no? Es básicamente por liberación de cortisol. Y el centro termorregulador está en el hipotálamo anterior. En este lugar, como bien saben ustedes, ¿no? Van a actuar los famosos pirógenos endógenos, ¿no? Y estos van a actuar a nivel de estas neuronas, ¿no? Alrededor de los ventrículos, son neuronas paraventriculares. Y van a sintetizar esta prosalanina, E2, que va a elevar o va a poner el termostato por encima de la normal. Pero esto es algo que se genera, que también puede causar problemas. Y entonces también tenemos otro tipo de fenómenos que son de termolisis, ¿no? Recordemos, vamos a hacer una cosa interesante aquí cuando hablamos de sepsis es un seminario que tenemos con ustedes, ¿no? En unos días. Una lámina interesantísima a comentar, pero siempre cuando hay una reacción, ¿no? En nuestro organismo, va a haber una contrarreacción casi similar en sentido contrario, ¿no? Es una ley básica de Newton, ¿no? La ley de acción y reacción. Porque somos seres, materia, que estamos regidos por leyes físicas. La siguiente, por favor. Entonces, la siguiente. Estos reactantes de fase aguda son una serie de proteínas plasmáticas, ¿no? Algunos son positivos y otros negativos. Positivos porque van a elevarse durante este periodo y negativos porque van a inhibirse durante este periodo, ¿no? Vean ustedes, si no solamente son proteínas como la albúmina o globulina, ¿no? Tenemos acá, vean ustedes, factores de complemento, proteínas o factores de coagulación, transportadores, algunos inflamatorios, etc. Y se disminuyen algunos de ellos, por ejemplo, albúmina, transferrina, transdiretina, etc. ¿No es cierto? La siguiente. ¿Y cómo evoluciona la inflamación? Perfecto, seguimos en un cuadro inflamatorio, 2-3 días, y en algunos casos, existen tejidos que pueden regenerarse ad integrum o casi ad integrum, ¿no? Por ejemplo, piel y mucosas. Por ejemplo, cuando tenemos una herida, ¿no? Nos cortamos la piel, pasan unos días, vemos la costra y luego sale una piel sana, aparentemente, ¿no? El hígado también es importante, por eso existe trasplante, ¿no? De hígado ortotópico, ¿no? Y parcialmente de hígado. Pero en muchos casos, se genera este fenómeno, que es fibrogénesis, que era una cicatriz. Por ejemplo, tuberculosis, ¿no? El bacilo tuberculoso entra al pulmón, entra a zonas altamente ventiladas, poco perfundidas, que son los ápices y las zonas posteriores, y genera ¿qué cosa? Herida, cicatriz, ¿no? Cicatriz. Ahí se repara por tejido conectivo y se sustituye por tejido fibroso. Y el problema de este tejido es que ya no tiene mucha compliance, no es muy blando, es bastante duro, y también eso genera problemas. Y básicamente está generado por este factor de crecimiento, factor de crecimiento transformante. Y en otros casos, ¿no? Va la cronicidad. No cicatriza, pero genera inflamación crónica. Hay la persistencia del antígeno. Por ejemplo, en el caso de la hepatitis B crónica, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo de incubación de la hepatitis B? ¿Quién sabe? Ya han hecho microbiología, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Todavía no? Bueno. Entonces,
generalmente son 6 semanas, 6 meses. Luego de 6 meses, si hay persistencia en el antígeno, o sea, el antígeno australiano, el antígeno superficie, hepatitis B, se considera pues hepatitis crónica, ¿no? Y esto genera problemas, cirrosis, cáncer hepático, ¿no? O también la imposibilidad de eliminar el antígeno, ¿no? VIH. Tenemos ahora una fuerte tendencia a que las drogas, ¿no?, anti-VIH son importantes en el sentido de bajar a la mínima expresión la carga viral. Pero hay lugares en los cuales se queda el antígeno perenne, ganglios linfáticos, próstata, timo, etc. Entonces es difícil que ingrese la droga ahí y no se puede eliminar, y eso genera también ciertas consecuencias. Así es. Y entonces es importante regular el sistema inmunitario. Ven ustedes que trabaja muy bien, pero hay que regularlo. Inmune significa estar libre de carga, ¿no? Tenemos que liberarnos de esta carga, liberarnos de este antígeno, de esta infección o lo que sea. Y esta regulación pues comprende un conjunto de mecanismos que pueden ser inespecíficos o específicos. Pero lo importante es que van a tender a mantener esta integridad estructural y funcional de nosotros. Sobre todo frente a una agresión, a microorganismos y transformación neoplásica. Uno tiene, y de hecho que algo es importante, ¿no?, la idea que tenemos nosotros es que el sistema inmune nos va a defender frente a la infección. Sí, es cierto, es una función importante. En realidad es un sistema que ha permitido la vida. Tenemos aquí la Tierra caminando, erectos casi, 3.8 millones de años. Aunque existe el hombre vigoviano, ¿no?, que tiene un poco más. Pero son 3.6 millones. Y en ese sentido, hemos estado en contacto con múltiples agentes. Por vía respiratoria, por vía urinaria, por vía digestiva, etc. Y este inmune ha aprendido, ¿no?, durante este tiempo a seleccionar incluso, ¿no?, quién va bien y quién no va mal. Entonces, que estemos acá sentados y conversando implica que somos un éxito de naturaleza por este inmunitario. La siguiente. Entonces, haremos un poco esa respuesta inmune inespecífica, innata. Es aquella que sin ningún tipo de respuesta, sin ningún tipo de situación X, va a empezar a actuar. Por ejemplo, comemos nosotros un ceviche en la playa, de la media hora estamos con diarrea, y nosotros vamos, hacemos un examen de heces, y encontramos leucocitos y encontramos hematos, leucocitos. Y los leucocitos son básicamente neutrófilos. Son las células que primariamente van a ir a responder frente a una agresión infecciosa. Y esta infección innata es parte de la célula, ¿no? Este tipo de respuesta es independiente de la naturaleza del agente agresor. O sea, en cualquier momento van y empiezan a actuar, ¿no? O no interesa que haya habido contacto previo. Ese es un fundamento básicamente de la vacunación. Y en este sentido tenemos las barreras naturales cutáneo-mucosas, la citotoxicidad mediada por células NK, fagocitosis o la inflamación, tanto local como sistémica, mediada generalmente por polimorfo nuclear, ¿no? La siguiente. Pero además de eso, tenemos ciertos sistemas que tienen que ver con una reacción mucho más específica, digamos así, ¿no? No son tan innatos como digamos. Tanto así que tenemos IgM natural. Y recordemos, ¿no?, que las inmunoglobulinas están contempladas dentro de las proteínas que tienen que ver con este inmune adaptativo, ¿no? Pero existen ciertas inmunoglobulinas que son naturales y que tienen que ver con la respuesta inmune innata. Igualmente complemento, defensina, etc. La siguiente. Y esto es importante porque nosotros tenemos un sistema por el cual tenemos que comunicarnos, es el lenguaje, ¿no es cierto? Tanto oral como no oral, ¿no es cierto? Pero el sistema inmunitario también tiene un lenguaje oral, las linfoquinas. Y también, digamos, de señas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Excelente. Yo soy el linfocito y él es una célula pancreática, ¿no? Nos estamos comunicando. Igualmente, el sistema inmune se comunica por medio de receptores. No puede reconocer nada si no se activa un receptor. Una proteína se une a un receptor y este activa, mediante fosforilación o defosforilación, una acción. Es algo sencillo, ese es el lenguaje molecular, sencillo. Y entonces, este tipo de receptores innatos son muy importantes.
Porque básicamente tienen que ver con qué, con una reactividad innata generada ¿por qué? Por bacterias. Este Toll-like receptor, ¿no? Es un receptor importantísimo, innato, que es denominado el receptor de la sepsis. ¿Por qué? Porque su ligando es el lipopolisacárido. Y si recordamos que el lipopolisacárido está construido dentro de la pared de las gram negativas, es importante. Pero no solamente eso, ¿no? Ven ustedes que hay otros tipos más, ¿no? Otros tipos más. Entonces empezamos a reconocer no solo bacterias, parásitos, hongos, etc. La siguiente. ¿Y qué es importante? ¿No? Se activa entonces el linfocito y tiene que caminar hacia donde está el problema, ¿no? Eso se llama diaperesis o quimiotaxis. Y entonces, tanto intravasación del tejido hacia el vaso o extravasación del vaso hacia el tejido. Y puede ser intracelular o transcelular. Así. Y no solamente eso, ¿no? La interacción que tiene esa célula blanca con el endotelio es importantísima. Sobre todo ¿para qué? Para que le vaya informando qué está pasando. Estos son básicamente mediadores químicos. La siguiente. Y no solamente eso, pues, ¿no? Existen proteínas importantes y receptores de esas proteínas que tienen que ver con esta situación de que camine el leucocito. Se llaman las quimioquinas, ¿no? Citoquinas para quimiotaxis. Está bien, por acá. Entonces le dice, ven por acá, acá este rico parásito está por acá. Bien, vamos, monocitos, macrófagos. Igual para todos. ¿Y por qué son interesantes estas, ¿no? Y los XS. Cuando se descubrió la interacción del virus VIH con el linfocito T, el fenómeno que produce entre una y otra célula, se le llama, ¿no?, los linfocitos CD4 y CD8, ¿no? CD8 citotóxico, CD4 básicamente el gen. Y el virus del SIDA, ¿no?, actúa frente al CD4, ¿no? Lo depleta, lo hace tiras. Pero para que este linfocito pueda actuar con otro y generar una mayor difusión del virus de célula a célula, no solamente necesita de este receptor, sino una segunda señal también, ¿no? Y esta segunda señal es estos receptores químicos. Tanto así que se vio hace algunos años que existía deficiencias heterocigotas y homocigotas frente a este tipo de receptores. Y los homocigotos, o sea, aquellos que son depletados totalmente de estos receptores, son prácticamente inmunes a la infección. Existen no más de 100 casos en el mundo, generalmente son anglosajones. Existen también afecciones heterocigotas, o sea, parcialmente inmunes. Estos pacientes se infectan, pero viven 20 años, 30 años, 40 años, ¿no?, con infección y no hacen un SIDA muy claro. Entonces, este fenómeno es importante, es una señal para poder transmitir el VIH. La siguiente. Y son receptores químicos, la siguiente. Este es básicamente algo que sucede, ¿no?, frente a una infección, digamos, en el tracto respiratorio, ¿no? La interacción que tiene, ¿no?, la bacteria frente al macrófago, genera linfoquinas, llama a los neutrófilos, libera proteasas, se come uno y otro, hay como se llama fagocitosis, mueren unos y otros, se da en cada momento, en todos los tiempos. La siguiente. Y los virus, que no son seres vivos, necesitan pues de la maquinaria de la célula para poder producir sus proteínas, sus virones, ¿no? Acá vemos, ¿no?, la formación del fagolisosoma, ¿no?, junto con la destrucción del virus y la consiguiente generación de ciertas respuestas, ¿no? La siguiente. Es una lámina interesantísima, otra más. Una lámina por microscopía electrónica, ¿no?, de un linfocito. Otra más, por favor. Un linfocito, ¿no?, que está caminando. Se llama diaperesis, ¿no? Diaperesis, ¿no? Es una patita del linfocito. Y es un fenómeno interesantísimo, ¿no? ¿Para qué va? Va liberando, ¿no?, estos pequeños, de alguna manera, filipodias, ¿no?, que son parte de su citoplasma, para poder captar a la bacteria, ¿no?, para poderla engullirla, ¿no? Se llama fagocitosis. Este fenómeno fue motivo de que él, México, ganara el premio Nobel en el año 1908, ¿no?, la fagocitosis. Acá vemos, ¿no?, un leucocito caminando, liberando para comerse una bacteria. ¿Así?
Pero, como vimos, existen cierto tipo de receptores importantes en nuestro leucocito que tienen que ver para que generen cierto tipo de actividad en la inmunidad inmunitaria, ¿no? T, todos los receptores, tipo 1, tipo 2, 5, 8, etc. Y no solamente para lo que es bacterias, sino otro tipo de agentes. ¿Y qué resulta de eso? Generación de ciertos reactantes de fase aguda mediante ciertas proteínas que van a generar estos reactantes de fase aguda, ¿no? La siguiente. Pero es importante regularlos bien. En el caso de la inmunidad adquirida, ya esto tiene otro tipo de connotación. Es una inmunidad que tiene básicamente fases. Acá hay una respuesta inmune mediada por circuitos T, circuitos B, y básicamente tiene también ciertas características especiales. Fases. Primero, presentación del antígeno. Segundo, reconocimiento del antígeno. Tercero, activación y proliferación del linfocito. Y los mecanismos efectores y memoria. La siguiente. Vemos acá cómo capta el antígeno. Estamos en la piel. Esta célula, ¿no? Langerhans, ¿no? Que es una célula presentada de antígeno por excelencia, capta el antígeno. Esto lo engloba y presenta el antígeno a los linfocitos en el nodo linfático regional, ¿no? La siguiente. Luego de esto, es importante recalcar que la célula dendrítica es considerada la célula presentadora de antígeno por excelencia. ¿Y por qué es importante esto? Para que este brazo de la inmunidad se active frente a ciertos agentes, estas células tienen que activarse, ¿no? Para presentar la mayor cantidad de proteínas posibles y generar una mayor respuesta posible, más ordenada. Y tenemos unas que son inmaduras y otras que son maduras. Las inmaduras capturan el antígeno, tienen una expresión de alguna manera mayor en ciertos casos, ¿no? De Fc receptors. Los receptores Fc son receptores para las inmunoglobulinas, ¿no? Reacción Fc, y generan un fenómeno importante que se llama opsonización. Opsonización significa preparar para comer, ¿no? Se lo comen rico, le ponen salsita y pimienta a la bacteria mediante la formación de estos anticuerpos para poder engullirlos mucho más fácil. Y es por eso que tienen mucho más receptores Fc en la membrana plasmática. Estos no, estos tienen mucho mayor presentadoras de antígenos, más MHC tipo 2, ¿no? Recordemos que esas moléculas son importantes del complejo de compatibilidad para poder presentar antígenos a los linfocitos. Y evidentemente esto es importante para activar mucho mejor la respuesta inmunitaria específica. La siguiente. Entonces, se engulle, se procesa, se presenta. CD4, CD8. CD4, helper, CD8, citotóxico. MHC tipo 2 para el CD4, MHC clase 1 para el CD8. La siguiente. Y esto se da básicamente en algunos órganos, ¿no? A nivel de la médula ósea, a nivel del timo, a nivel de los ganglios linfáticos, el vaso, y básicamente genera una respuesta importante, tanto de tipo humoral como también celular, ¿no? Y vemos acá muchas células, tipos T, tipos B, plasmática y también los anticuerpos. La siguiente. Pero esto es importante también para poder activar. Primera señal, segunda señal. La primera señal presenta el antígeno, la segunda señal son coestimuladoras, tanto para activar al linfocito o para inhibir también al linfocito, ¿no? La siguiente. Y esto tiene que regularse muy bien. ¿Por qué? Porque si no se regula, puede irse a un lado, ¿no? Que se llama TH1, otro lado que se llama TH2. Esta es una apreciación bastante antigua. Y básicamente es para sistematizar un poco la respuesta inmunitaria. Se hablaba en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo, hace unos 10 años, digamos, algo histórico, es importante que lo sepan, que existe cierto tipo de respuestas TH1 que son de tipo celular y se englobó a algunas enfermedades inflamatorias dentro de este patrón celular. Por ejemplo, la artritis reumatoidea es una enfermedad que va más con el TH1, ¿no? Más celular. En cambio, TH2 es más humoral, hay más generación de anticuerpos o complejos inmunitarios, ¿no? Por ejemplo, el lupus, ¿no? El lupus, ¿no? Una enfermedad prototipo por anticuerpos. Entonces, no solamente esto es importante en cierto tipo de respuestas que son reguladas adecuadamente, sino también es importante definir ciertas enfermedades disreguladas en la siguiente. Pero no solamente eso, ¿no?
existen ciertos tipos de linfocitos dependiendo de la activación, dependiendo de la estimulación, que van a hacer, que van a generar mucho mayor inmunidad celular, inmunidad humoral, e inflamación secundaria, ¿no?, a linfocitos T, T17, o también supresión del sistema inmunitario, los TREX. Entonces, realmente pues enfocar el sistema inmunitario desde el punto de vista técnico es bastante complejo, ¿no? Cada vez que vamos a meternos un poco más en eso, nos damos cuenta que la interacción y la regulación debe ser muy compleja. Así. Entonces, una vez finalizado toda esta condición, tenemos memoria. Una característica del sistema inmune adaptativo es la memoria. ¿Y por qué es importante esto? Porque nos va a permitir una respuesta mucho más rápida, mucho más efectiva, de mayor envergadura ante un segundo encuentro. Entonces, el sistema inmunitario, ¿no?, es una unidad ubicua. ¿Y por qué ubicua? Porque está en estrecha interrelación entre ambos brazos. El sistema inmunitario innato y el específico. No es algo que sea excluyente. Los dos trabajan a la par y muy estrechamente. Y ubicuidad porque están distribuidos a nivel sistémico. Una vez leí en una revista que en cada lugar recóndito de nuestro organismo hay una hormona, una neurona y un linfocito. Entonces está en todos lados. La siguiente. Entonces, ya hablando un poco acerca de lo que sucede normalmente, entraremos a hablar de lo que sucede anormalmente, ¿no? Patología estomacales. Si nosotros no regulamos, digamos, no se regula adecuadamente el sistema inmune, esto puede ser patológico por exceso o por defecto. Si es exceso, ¿no?, en el sentido estricto de la respuesta inflamatoria innata, ¿no?, podemos de alguna manera generar esto, que se llama el SIRS. El SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es una antesala a la sepsis, que es un estado de irregulación inmunitaria frente a una infección, ¿no?, y que tiene una respuesta compensatoria. Y en el sentido específico, ¿no?, la neumonía específica, tenemos dos condiciones: hipersensibilidad, vamos a ver también la cuestión de hipersensibilidades, ¿no?, frente a signos extraños por afuera, ¿no?, el plasma, y la autoinmunidad frente a nuestros propios antígenos. Y si tenemos un defecto, ya sea cuantitativo o cualitativo, de algún brazo o de una forma inmunitaria, tenemos la inmunodeficiencia. Así que, y esta también es interesantísima, es realmente muy interesante, ¿no?, publicada en esta revista de este año, ¿no?, esta vez importante desde el punto de vista técnico para nosotros los médicos, sobre todo en mi área de emergencia y clínica, en donde se postuló por primera vez esto, que se llama teoría del caos. Esta teoría es un fundamento que ha abierto mucho camino acerca de lo que es la explicación de la sepsis. La sepsis es un estado, como digo, de irregulación inmune frente a una infección, ¿no? Todos hemos tenido una faringitis aguda, ¿no es cierto? Pero pocos han tenido una faringitis que los ha llevado al hospital, ¿no?, en donde hay leucocitosis, mucha fiebre, hay también pues taquicardia, taquipnea, muchas cosas, ¿no? Entonces son cosas que normalmente no se dan, pero en la sepsis sí. Y se ve acá, pues, ¿no?, la reacción local, ¿no?, tanto inflamatoria como antiinflamatoria. Esto va de la mano, ¿no?, y genera problemas, ¿no?, afección cardiovascular, afección de la homeostasis, ¿no?, el veno interno, muerte celular mediante apoptosis, ¿no?, disfunción orgánica y supresión en algún momento del sistema inmunitario, ¿no? Y acá, Newton, ¿no?, Newton, acción y reacción. Dos vectores de igual magnitud y sentido contrario. Así. Y entonces se trató de sistematizar mucho de lo que es la respuesta inmunitaria en base a las hipersensibilidades. Esta es una clasificación bastante antigua, se mantiene todavía, es práctica, de Helicobus. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. ¿No? En donde tipo 1 básicamente tiene que ver con una liberación de esta proteína, IG, ¿no?, este anticuerpo IG, y tiene que ver más que todo con una reacción, digamos, alérgica, ¿no?, la atopía. Tipo 2, denominada citotóxica, un anticuerpo está dirigido frente a alguna estructura, ¿no?, y esto genera pues una reacción, por ejemplo, la púrpura trombofénica autoinmune, etc., ¿no? Tipo 3, por complejo inmunitario. Se forma
unos arquetipos de proteínas, monoglobulinas, que parecen arbolitos, ¿no? Entonces, esto se sitúa generalmente en los vasos sanguíneos, por ejemplo, y genera vasculitis, de muchos tipos. Y tipo 4, ¿no?, es la denominada hipersensibilidad retardada, en donde una característica es la formación de gránulos. Pero vemos algo interesante, ¿no? Y esto es importante que se sepa el eosinófilo. No se pensaba que el eosinófilo era pues esa celulita que está en la alergia o en la reacción a parásitos, ¿no? Pero también tiene una reacción importante frente a la inmunidad retardada, ¿no? Pero acá es formación de granuloma. La siguiente. Entonces un poquito la tipo 1, ¿no? La alérgica. Un alergeno, por ejemplo el polen, el pelo de un animal, ¿no?, el gatito de la casa, ¿no? Entonces genera una reacción, pues, ¿no? Se libera inmunoglobulina E, por lo tanto desensibiliza o activa los mastocitos y degranula, ¿no? Y genera todos los problemas del asma, ¿no?, que son hipersensibilidad, hiperreactividad, hipermucosidad y obstrucción bronquial. La siguiente. La siguiente. Tipo 2, citotóxica. Se genera, por ejemplo, un anticuerpo frente al glóbulo rojo, ¿no? Genera la anemia hemolítica autoinmune o la púrpura trombocitopenia autoinmune, generando problemas con las plaquetas. La siguiente. O también a nivel de la piel, ¿no?, el pénfigo, es una enfermedad dermatológica que se forman ampollas en la piel y hay un anticuerpo frente a un antígeno acá de la capa basal, ¿no? O el síndrome de Goodpasture, ¿no? Es una enfermedad antimembrana basal, ¿no?, donde se forman anticuerpos frente al riñón y generan un problema de nefritis aguda. Así. Tipo C, frente, por ejemplo, a ciertos receptores, ¿no? Vemos acá estas proteínas, ¿no?, anticuerpos frente a la glándula tiroides, ¿no?, y estimulan la tiroides, ¿no?, de forma de Graves, una forma de hipertiroidismo, ¿no? O también una enfermedad de placa neuromuscular, ¿no?, que es la miastenia gravis, ¿no?, anticuerpos frente al receptor de acetilcolina. Así. Tipo 3, ¿no? Este es bien interesante, complejo inmunitario. Ven acá, usted es un complejo inmune, ¿no?, varios anticuerpos unidos como un arbolito y se decantan en los vasos sanguíneos, ¿no?, y generan inflamación de granulación de ciertas células, acá neutrófilos, por ejemplo. Vean ustedes, ¿no?, neutrófilos que se pensaba que era solamente inmunidad innata, ¿no?, genera daño mediado por anticuerpos, ¿no? Esto se llama vasculitis leucocitoclástica, típicamente genoshock, ¿no?, vasculitis. La siguiente. Y tipo 4, hipersensibilidad retardada, ¿no?, por ejemplo tuberculosis, formación de granuloma, sarcoidosis, granuloma, ¿no? La siguiente. Y existen también ciertos microorganismos que pueden inducir lesión inmune. Cuando hablamos, por ejemplo, de enfermedades autoinmunes, se va a tener autoinmunes en unas clases, uno sabe muy bien el mecanismo, pero no sabe muy bien qué es lo que genera esta condición, ¿ya? Se dice, una hipótesis, es que en la membrana de estos parásitos, hongos, bacterias o virus, existen ciertas proteínas muy similares, ¿no?, muy similares a las proteínas endógenas. Por ejemplo, válvulas cardíacas, membrana basal glomerular, alveolos pulmonares. Entonces, la reconocen como similares y nos atacan. Eso se llama mímica molecular. Entonces, los microorganismos, en algunos casos, en ciertas condiciones genéticas incluso, porque hay que tener ciertos patrones de respuesta inmune, pueden generar daño, ¿no? La infección engloba diferentes formas de interacción, ¿no?, entre el microorganismo y nosotros. Pero, de alguna manera, esto puede ser más o menos eficaz, pero puede también generar una defensa fundamental en la respuesta inmune. Puede causar también daño. Bacterias, virus, parásitos, hongos y también los priones. La siguiente. Tenemos acá algunos órganos que tienen ciertas resistencias no específicas a la infección, porque están expuestos a la intemperie, ¿no? Los ojos, el tracto respiratorio, sistema digestivo, urogenital y la piel. Por lo tanto, tiene que tener mecanismos de defensa, no solamente desde el punto de vista estructural, ¿no?, para poder de alguna manera generar y frenar un poco la interacción frente al extraño inflamatorio. La siguiente. Y vemos, ¿no?, que es una gran gama de microorganismos que pueden generar problemas, ¿no?
virus, bacterias, parásitos, hongos, etc. Así. Y entonces, vemos que las células de inmunitario pues, cumplen funciones importantes en múltiples lugares, ¿no? Y múltiples etapas. Una cosa importante, el eritrocito. ¿Será parte, formará parte de este inmunitario el eritrocito? Conocemos, ¿no?, que tiene hemoglobina, transmite el oxígeno, la sangre, hematócitos, pero ¿por qué está acá? Interesante, cuando se estudió, por ejemplo, la anemia falciforme, ¿no? Es una forma de anemia hemolítica, ¿no? Se vio que la mayor cantidad de afectados por este tipo de anemia se encontraba en el Asia subsahariana, ¿no? Esa subsahariana. Ahí, era la mayor cantidad de afectados. Y se preguntaron por qué. Y empezaron a analizar, ¿no?, qué sucedía en esa zona y encontraron una alta prevalencia de malaria por los monos falciformes. Y esta, digamos, afectación o aberración genética de la anemia falciforme generaba protección frente a la malaria, que mataba a millones de personas. Entonces, ¿no es cierto? Es un mecanismo de evolución. Y es por eso que en algunas situaciones también forma parte del sistema inmunitario. Así es. Y entonces, ¿no?, tenemos la inmunidad innata y adaptativa. La innata responde rapidísimo, en horas. Esto no, se demora. Tiene que aprender días y semanas. Esto es rápidamente fusionada. Eso no es variable. Tiene un gran abanico de posibilidades. Esta está limitada a pequeñas subespecialidades, subespecies. Este no, es básicamente muchísimas, altísimas. Se dice que existe un anticuerpo para cada antígeno impensable, o sea, millones. Y esto está, básicamente, es constante, se mantiene siempre ahí, en el mismo lugar, en el mismo momento. Eso no, se incrementa la memoria, según encuentro, es más rápido, más efectivo. Pero ambos trabajan en conjunto para tener un mecanismo como un efector para destruir la mayor cantidad de patógenos. Básicamente es una función de este sistema, la siguiente. Pero la sepsis, hablamos un poco de sepsis, que es una disregulación inmune, innata generalmente, es una historia, ¿no? Es una historia. Y básicamente, pues, ¿no?, estos signos de localización fueron descritos en primera vez por Hipócrates y luego por Galeno, ¿no?, en la segunda centuria, ¿no?, después de Cristo. Vemos acá, ¿no?, en latín, rubor et tumor, cum calor et dolore, tumor, calor, rubor y dolor, ¿no? Te trae sexo, clásicamente la información. Y luego de eso, bueno, se ven ciertas cosas importantes, qué es lo que pasó, ¿no? Y un dato importantísimo. A ver, mucho Fleming, acá, Semmelweis. Semmelweis, ¿no?, es un médico suizo, poco desprestigiado en su momento, pero hizo una observación muy interesante, que básicamente tiene que ver con nosotros dentro del hospital, el lavado de manos. Semmelweis trabajaba en un hospital y se dio cuenta, ¿no?, que la fiebre puerperal, ¿no?, la fiebre puerperal, la septicemia postparto, era mucho más frecuente en aquellas mujeres que acaban de dar a luz, tratadas por médicos, que las que eran tratadas por las matronas, por las obstetrizas, por las matronas. Se morían más tratadas por médicos que las matronas. Empezó a ver qué sucedía y se dio cuenta, ¿no?, que las matronas se lavaban las manos entre cada procedimiento y los médicos cochinos no se lavaban las manos, y encontró que ese simple hecho de lavarse las manos, de tocar a un paciente, a otro paciente, era importantísimo para prevenir la fiebre puerperal. Y eso en estos tiempos es importante para prevenir infecciones nosocomiales. Entonces vean ustedes, ¿no?, intervenciones tan sencillas, observaciones tan fáciles, pueden de alguna manera tener un impacto importante en salud. Y bueno, penicilina de Fleming, ¿no?, importante. ¿Saben la historia de penicilina, no? ¿No? ¿Saben esto, no? Desechaban, pues se contaminaban con un hongo. Veían placas de PETI, desechaban porque se contaminaban con un hongo. Lo dejaban ahí por el eucalipto, se contaminaban. Y entonces Fleming dijo, ¿pero qué sucede? Y vio que ese eucalipto, el penicilina, ¿no?, destruía la bacteria. Y de ahí sale el penicilina. Es una observación. Hombre inteligente.
Y así, muchos más. Y acá vemos entonces la definición actual en ese tiempo, ¿no? Este es un artículo del año 2005, bastante antiguo, ¿no? Pero es interesante por ver la historia, ¿no? De esa condición de Roger Bohm, ¿no? La siguiente. Y vemos la gran cantidad de agentes que causan sepsis, esta disregulación inmune generada por infección. Gram negativos, gram positivos, hongos, parásitos y virus, también un porcentaje importante. Hasta 50% gram positivos, 30% gram negativos, y vemos también hongos, parásitos y virus, ¿no? Y no solamente, pues, ¿no? Genera una afectación a nivel inmunológica, vemos una reacción importante hepática y también cerebral conductual, ¿no? Que básicamente tiene que ver con ¿qué? Con una respuesta, ¿no? Incrementando susceptibilidad a ciertas infecciones o también disfunción orgánica, la siguiente. Y activando, ¿no? El receptor de la sepsia, vemos muy bien toda la cascada intracelular, ¿no? Vemos acá cómo se liberan estos reactantes en base a sus factores de transmisión, ¿no? Interleuquina 8, interleuquina 10, 1B, TNF, interferón beta, ¿no? Que son importantes para la generación de las citoquinas proinflamatorias. La siguiente. Pero no solamente es el sistema inmune, es el sistema endocrino, el sistema neurológico. Y es por eso que hablamos de un gran sistema que tiene que ver con esta reacción emocional, sistema neuroinmunoendocrino, y básicamente coordinado por la psiquis. Entonces es un sistema inmensamente grande, arcaico, que ha dominado la vida, que es el psiconeuroinmunoendocrino. La siguiente. Pero existen variedades también, ¿no? Quien ha seguido un poco el COVID se ha dado cuenta, ¿no? Que existe una forma interesante, ¿no? De forma de COVID en los niños, ¿no? Una enfermedad tipo vasculitis de Kawasaki, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Sí, ¿no es cierto? Y esta forma de Kawasaki es una vasculitis muy asociada a niños primaria y que tiene que ver con esto, la formación de superantígenos. ¿Por qué se llaman superantígenos? Porque no se presenta a nivel del complejo mayor, ahí en ese huequito, en ese nido, ¿no? Sino se presenta por afuera. Y por lo tanto, genera una gran reactividad de muchas clonas. Acá se activa una sola clona, acá muchas clonas. Por eso se llama superantígeno. Siguiente. Y también los organismos, pues, nos han fastidiado millones de años. Tienen que evadir este inmunitario, ¿no? O sea, aparece una célula, me voy por este lado. Un anticuerpo, me lo pongo. No, así. Tienen maneras de poder evadir. Entonces, evasión de las barreras naturales, los flagelos, ¿no? Se mueven mucho más rápido. Invasinas, ¿no? Invasinas. Entonces se engloban, se enquistan. Enzimas, como la ameba, ¿no? Libera leucocidina y mata a los leucocitos, entonces igualmente. Y también evasión de respuesta inmunitaria, ¿no es cierto? Los quistes se oponen a la fagocitosis, ¿no? Mutan, por ejemplo, vean ustedes, ¿no? El mismo COVID empezaba por COVID original en Wuhan, pasa lenta, sigue, estamos con Omicron B4B5, ¿no? Y eso es por evadir este inmunitario, sobre todo el anticuerpo. No tanto celular, pero entonces igualmente varían los antígenos, así. Y también existe, pues, ¿no? Formas por las cuales evaden no solamente en general comunitarios, sino también las formas específicas, humorales, inflamatorias, procesamiento de antígeno o generan inmunosupresión. Por ejemplo, la influenza genera una inmunosupresión importantísima a partir de la segunda semana. Tanto así que hay muchos pacientes que van a la neumonía por estafilococo. Y vean acá, ¿no? Cada uno de los agentes que generan estas condiciones. Tenemos acá un virus que afecta el norte, el dengue, ¿no? El dengue también tiene su manera de evadir este inmunitario. Siguiente. Y lo interesante es esto, ¿no? Primera respuesta, una respuesta amplia, duradera, ¿no? Es importante esto. Muchas veces uno dice, ¿y por qué funcionan las vacunas si no nos emitimos? Una vez al año, una vez a la vida, sarampión. ¿Y por qué otras una vez al año o cada 4 años? Depende mucho de esto, de la reinfección inaparente. Muchos mecanismos para que perduren en el tiempo, ¿no? Y tengamos una memoria a largo plazo. Tiene que haber encuentros mínimos con el agente, subclínicos, para mantener activo este mecanismo. O sea, tiene que ponerse en forma.
¿no? Como un luchador, ¿no? Tiene que pelear por lo menos una vez al año para estar en forma. Igual nosotros, la siguiente. Y entonces, generamos esto, ¿no? Fase aguda, IgM, IgG, y luego la IgG, que es la de memoria y respuesta crónica o largo plazo, ¿no? Así. Parásitos, igualmente, eosinófilos, ¿no? Como he dicho, que no solamente es para parásitos, también tiene un foco importante en lo que es la inmunidad retardada, la siguiente. Y cuando interaccionamos tanto la fase inflamatoria como la fase adaptativa, vemos pues que el gráfico es mucho más complejo. Y esto es lo que pasa. La interacción entre ambos brazos es siempre cercana. La siguiente. Igualmente, ¿no? El hecho de que se formen siempre, ¿no? TH1, TH2, regulatorios, va a ser así. Frente a una acción, hay una reacción inavante. La siguiente. Y las moléculas siempre están pendientes, ¿no? Para poder tener un brazo de alcance frente a todos los agentes que normalmente nos van a atacar. Y esto es altamente importante, sobre todo en VIH, ¿no? Recordemos que nosotros estamos en contacto, por ejemplo, con múltiples virus. Acá de repente hay 2 o 3 que tienen gripe, ¿no? Y mañana 5 o 6. ¿no? Pero pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque esto ocurre. La siguiente. Son subclínicos. Y depende mucho también de qué forma tenga cada tipo de agente para que la respuesta se decida. Por ejemplo, Cándida. Cándida tiene 2 versiones, ¿no? Uno que es espora y otro que es IFA. ¿no? La IFA generalmente es la que está en constante edición y la espora es la que está recluida, digamos así. Y vean ustedes, ¿no? La forma de fagocitosis, la forma de endocitarlo y la forma de estimulación es distinta. Entonces, veamos que no solamente, ¿no? Para bacterias, sino para muchos agentes, el sistema inmune tiene varias formas de poder expresarse. Así. Igualmente, ¿no? Vemos acá. Uno puede decir, para todos es igual, ¿no es así? Cuando veamos inmunodeficiencias celulares, tumorales, vamos a ver que ciertas inmunodeficiencias predisponen a cierto tipo de agentes. No es lo mismo, por ejemplo, tener una agama-globulina tipo Bruton que tener un síndrome de perezoso. Cada uno de ellos tiene agentes muy específicos para cada tipo de inmunodeficiencia. Entonces, cuando tenemos nosotros cierta afectación patógena, existe de alguna manera cierta afectación también de tipo bacteriano e incluso puede haber cierta enfermedad asociada a interacción entre tipo de agente con agente patógeno, ¿no? La siguiente. Y entonces tenemos también cierto tipo de actividades, tanto humorales como celulares, dependiendo de cada tipo de agente patógeno. No es todo igual para todos. La siguiente. Muchas veces hablamos, ¿no? De la vacuna. Ahora en COVID se ha visto mucho eso, hay una nueva tecnología de vacuna que es RNA mensajero. Y entonces lo que queremos es esto, ¿no? Criterios por una vacuna efectiva, ¿no? Que sea segura, que sea protectiva, que tenga una protección sostenida en el tiempo, ¿no? Que induzca neutralización de anticuerpos y sobre todo eso, que célula esté protectiva, que haya memoria, ¿no? Y evidentemente bajo costo, estabilidad biológica, etc. ¿no? Pero esto es básicamente lo que interesa que provoque el sistema inmunitario. Recién. Esquema de vacunación ya creo que ha cambiado, la siguiente es algo que se mantiene. Y entonces terminamos ya con esta explicación interesante, ¿no? Hemos hablado mucho de ciencia.